Hola a todos, hola a todas. Esta es la clase número 10, si no me equivoco, de la unidad 5 de Desastres 1. La clase de hoy va a hablar de lo que es la gestión integral de riesgo de desastres. Como es una clase que tiene su complejidad, preferí grabarla, ¿sí? Para todos ustedes. Porque están viniendo muy pocos al grupo y quiero que todos tengan la teoría del tema, ¿sí? Bien. Eh, La unidad 5 trata de lo que es la gestión integral del riesgo, las etapas y componentes del riesgo, estrategias locales de medición, que lo vimos la semana pasada, y lo que es el SINAGIR y el CAPS, que nos quedó pendiente de la semana pasada. Bien. Bibliografía está en la de cátedra, que está toda ahí en la unidad, ya lo van a poder ver. Y bueno, ¿qué es la gestión de riesgo de desastre? Primero vamos a hablar del marco nacional e internacional, es decir, qué reglamentaciones, qué acuerdos, qué convenios entre países dan pie a esta gestión integral de riesgo. Y podemos decir que en el año 2005 nace todo un esfuerzo, digamos, coordinado de Naciones Unidas, que da sus frutos después de 10 años de trabajo, y en el 2005 en la ciudad de Hyogo, en Japón, se reúnen la mayoría de los países y arman un marco de acción de Kyogo que tiene que ver con la reducción de desastres, ¿sí? De daños por desastres. La plataforma de reducción de desastres que va a tratar de ver que en los próximos 10 años, hasta el 2015, cada país estuviera preparado para lo que tiene que ver con los desastres naturales, básicamente, y este va a tener vigencia hasta el 2015, que también en la ciudad japonesa, esta vez de Sendai, se va a hacer el marco de Sendai. Este marco de Sendai, que lo hablamos en el principio de la bibliografía en primera unidad, es la bibliografía de base prácticamente de esta materia. Va a dar vigencia entre el 2015 y 2030 para una gestión de gobierno de los diferentes gobiernos propuesta desde Naciones Unidas, desde un ISDIR o un DR, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres. Junto con esta reunión se hace también en el 2015 en Nueva York se traza la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, porque se entiende que la reducción de riesgo de los diferentes países tiene que tender a un desarrollo. Y el Acuerdo de París en el 2015, que cuando hablamos la semana pasada, la otra semana que hablamos del cambio climático y el impacto en los chicos, estaba justamente como en la del 2015 se les dio voz y a los chicos se los escuchó en su reclamo por el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Bueno, Argentina, haciéndose eco de estas disposiciones internacionales y recomendaciones internacionales, en el año 2016, en el mes de octubre, sanciona la ley 27282. A partir de esa ley se crea lo que se va a llamar el SINAGIR, o Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Desastres. No lo dice en el nombre, pero es de riesgo de desastre, porque hay muchos niveles de riesgo. Bien. Primero vamos a ver un poquito el marco de Sendai, como les dije, bibliografía base, y que traza 4 prioridades. Dice que es importante que se comprenda el riesgo de los desastres, que se conozcan, que se entiendan y que se genere una conciencia de riesgo, que los países deben, para fortalecer su gobernanza o su capacidad de gobierno ético y alineado, digamos, con los principios de derechos, de respeto a los derechos, tiene que, para fortalecer esa gobernanza, tiene que también gestionar el riesgo de desastres, es decir, es parte de su trabajo. Tercero, hay que invertir en la reducción de riesgos de desastre para la resiliencia, es decir, hay que trabajar en pos de una resiliencia. Y por último, aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Como nosotros estamos en una carrera de salud, también vamos a hablar de recuperación, rehabilitación y reconstrucción en el marco de la salud, ¿sí? Esto se va a ver a través de salud mental en incidentes críticos de segundo y de desastres 2 en tercero. Bien, y como les contaba, en el 2016 se crea el SINAGIR, cuyo efecto es
digamos, su finalidad es proteger integralmente a las personas, las comunidades y los ambientes, el medio ambiente en general, ante la existencia de riesgos, coordinando los esfuerzos de la nación, las provincias, los municipios, las ONGs y las entidades de la comunidad, de la sociedad. Vamos a ver un poquito más para entender la gestión integral de riesgo. ¿Qué habíamos visto hasta acá? Habíamos visto que existían por un lado las amenazas y por el otro los riesgos. Las amenazas, ahí vemos esas nubes negras de tormenta, son la posibilidad de que ocurra un evento adverso o un fenómeno, ¿sí? Mientras que el riesgo es la posibilidad de que se produzca el daño. No es el daño en sí, sino la posibilidad de que el daño se produzca. Las amenazas pueden ser naturales, socionaturales o antrópicas, como las climáticas, como los derrames, como la amenaza de frente a un derrame de sustancias tóxicas, ¿sí? Y los daños que se pueden producir, los riesgos que están implicados, son riesgos de daño físico, de daño químico, de daño biológico, económico, social o psicosocial, ¿sí? Físico, ¿se acuerdan? El daño por un derrumbe, por un incendio, químicos por alguna sustancia, por un agrotóxico, biológicos pueden ser el COVID, ¿sí? Económicos, por supuesto que tiene que ver el COVID también, produce daños económicos, un derrumbe produce daños económicos, hay riesgo económico. Sociales, que tienen que ver con el deterioro de las condiciones sociales y la inequidad y la pobreza son factores importantísimos en eso. Y los psicosociales, que están básicamente ligados en el trabajo y que tienen que ver con las condiciones de trabajo, de medio ambiente. Bien, habíamos tomado cuando hicimos mapa de riesgos, ¿se acuerdan? Un barrio, una comunidad, por ejemplo, ahí el barrio Montehermoso, ahí en Polonia y Fortunato de la Plaza, está la Herradura, que es el edificio este negro que está acá, es el cerrado polideportivo de la Herradura. Y acá tenemos este barrio que es de alta vulnerabilidad en el medio de la manzana, que tiene que ver con casas que están en condiciones de alta vulnerabilidad, casillas, yo les diría, asentamientos en condiciones de altísima vulnerabilidad. Sobre ese barrio hemos hecho un mapa de amenazas, por ejemplo la Celestita, que era la amenaza de lluvia, de inundación. Y, a ver si nos deja, el mapa de riesgo, donde pintábamos en un semáforo como alto, medio o bajo el riesgo de que esa amenaza provoque daños a la comunidad, tanto en lo social, en lo económico, en la salud, ¿sí? Y que los vamos a pintar en rojo la manzana de mayor damnificación, en amarillo las manzanas que son barrios humildes, pero no a nivel de asentamiento, y en verde los que afectan, pero menos, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ese barrio? Hablamos de casillas de este tipo, es decir, estas son las viviendas que están ahí en el medio de la manzana, esas que yo les mostraba. Y así están cuando llueve. Es decir, o así, fíjense el estado de vulnerabilidad, el estado de exposición que tienen frente a un evento adverso como puede ser una lluvia, ¿sí? Realmente las condiciones de vida, de habitabilidad son muy malas, muy malas. Por otro lado, ese polideportivo que decíamos puede aportar resiliencia comunitaria o barrial, en el sentido de que nos puede dar una infraestructura a la hora de una evacuación, y también resiliencia comunitaria en el sentido que nos puede dar un espacio, estando funcionando, de que los chicos hagan deporte, actividades sanas, que puedan expandir un poco su mente, por hoy con el COVID menos, pero digamos que en tiempos normales que volverán, la posibilidad de que el deporte sea una de las vías para mejorar la calidad de vida. Cuando hablamos de los damnificados, podemos hablar de las víctimas o los dañados, los que son efectivos receptores del daño. Son personas, son grupos de personas o colectivos de personas, o son comunidades, ciudades, por ejemplo en este caso con el COVID, mapa de la provincia de Buenos Aires, y los partidos que tuvieron casos positivos o no. Entonces ahí tenemos un semáforo en rojo o en verde, donde está la capacidad de riesgo, digamos, de cada uno de los dos. Bien.
¿Riesgo de qué? De que sean afectados por una emergencia o un desastre. Ahora bien, las tres fases en que se puede estudiar la emergencia o el desastre son el antes, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con lo que es la prevención. Ahí tiene que ver con identificar los peligros y las vulnerabilidades, prever escenarios antes que pasen, o sea, anticipación, prevenir a través de la organización de protocolos, de generar una cultura del riesgo y de la prevención. La enseñanza, la capacitación es muy importante. Mitigar, que es el tema de producir obras preventivas, reordenamientos urbanos y estrategias para poder hacer que el daño sea el menor posible. Y preparar, que es preparar a la comunidad a través de seguros, asegurando las viviendas, simulacros, o las siembras o los autos, o simulacros, o preparando brigadas de intervención, capacitando en general, generando refugios, ¿sí? Ahora, cuando ya ocurre el evento, cuando ya el evento adverso ocurre y es un evento dañoso, supónganse en este caso un terremoto, habíamos visto como prevención un sismógrafo que nos permitía estar atentos y alertas y generar alarmas ante un posible terremoto. El daño se produjo, hay un terremoto, y ahí lo que hay que hacer es intervenir en el durante, auxiliar a la gente, es decir, hacer un plan de respuesta inmediata a través de alerta, coordinación, rescate, asistencia, logística, toda la puesta en marcha de todos los efectores de salud para esta contingencia. Y en el después, una vez pasada la eventualidad, generar planes de reconstrucción y de recuperación, donde es importante que, además del Estado, estén los propios actores del barrio, ¿sí? Los propios actores comunitarios trabajando para reconstruir mejor esa vivienda, ese barrio, esa comunidad, esa salud, esa condición de vida o calidad de vida. ¿Alguna definición de gestión integral de riesgo? Fíjense, acá dice que es un enfoque y una práctica sistemática que permite gestionar la incertidumbre. Esa está buenísima, porque habla de la incertidumbre, ¿no? Toda situación de emergencia nos genera una incertidumbre y esto permite gestionarla, ¿sí? Por otro lado, dice que es un proceso de adopción de políticas, estrategias, prácticas orientadas a evitar y producir riesgo de desastre. Cuando habla de proceso, habla de etapas, habla de planificación, habla de ejecución, ¿sí? Y por último, otra definición dice que es un proceso planificado, también vuelve a decir proceso, concertado, participativo, integral de reducción de las condiciones de riesgo, de desastre de la comunidad, de una región o de un país, y que implica la complementariedad de capacidades de recursos locales, regionales, nacionales, y está íntimamente ligada a la búsqueda de desarrollo sostenible, que lo decíamos al principio. Entonces podríamos resumir que por un lado es un enfoque, un punto de vista, una perspectiva de trabajo frente a emergencias y desastres, una práctica organizada, un proceso, integra los recursos nacionales, provinciales, municipales, ONGs, instituciones, y busca reducir el impacto de las amenazas, que esta es la previa, atender los daños, que es la respuesta, y ayudar a reconstruir mejor, que es el después. Así hablamos de dos tipos de gestión integral de riesgo, prospectiva y compensatoria. Prospectiva es la que se concentra en evitar que se produzcan nuevos riesgos, y compensatoria, que ocurre cuando el riesgo se materializa o se aproxima en el tiempo. Entonces, antes, durante y después, la prospectiva va a estar en el antes, la compensatoria en el durante y en el después, ¿sí? También se la llama la compensatoria reactiva o correctiva, ¿sí? En función de que sea reactiva porque es reaccionar en el durante con los equipos de intervención de respuesta inmediata, o correctiva, que es trabajar después reparando o habilitando seguros y demás para la reparación. Bien. Hay algunas otras formas de mostrar toda esta interrelación entre la de gestión de riesgo prospectiva, correctiva y compensatoria, ¿sí? Así que bueno, hasta acá con este tema. Muchísimas gracias.